Buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenidos a la conferencia telefónica sobre los resultados financieros del segundo trimestre de 2025 de ASML, celebrada el 16 de julio de 2025. Por favor, tengan en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora me gustaría pasar la palabra al señor Yincabna. Adelante, por favor. Yincabna, vicepresidente de Relaciones con Inversores. Gracias, operador. Bienvenidos a todos. Soy Yincabna, vicepresidente de Relaciones con Inversores de ASML. Hoy me acompañan en la llamada el director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, y nuestro director financiero, Roger Dassen. El tema de la llamada de hoy son los resultados del segundo trimestre de 2025 de ASML. La duración de esta llamada será de 60 minutos, y las preguntas se responderán en el orden en que se reciban. Esta llamada también se está transmitiendo en directo por internet en www.asml.com. Una transcripción de los comentarios iniciales de la dirección y una repetición de la llamada estarán disponibles en nuestro sitio web poco después de que finalice esta conferencia. Antes de comenzar, me gustaría advertir a los oyentes que los comentarios realizados por la dirección durante esta llamada incluirán declaraciones prospectivas según lo establecido en las leyes federales de valores. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres materiales. Para una discusión sobre los factores de riesgo, les animo a revisar las declaraciones de Puerto Seguro contenidas en el comunicado de prensa y la presentación de hoy, disponibles en nuestro sitio web en www.asml.com, así como en el informe anual de ASML en el formulario 20F, y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Dicho esto, me gustaría pasar la palabra a Christophe Fouquet para una breve introducción. Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Gracias, Jim. Bienvenidos a todos y gracias por uniros a nuestra conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de 2025. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, Roger y yo queremos ofrecer una visión general y algunos comentarios sobre los resultados del segundo trimestre, así como proporcionar algunos comentarios adicionales sobre el entorno empresarial actual y las perspectivas de negocio futuras. Roger R.J.M. Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Gracias, Christophe, y bienvenidos a todos. Permítanme comenzar con los logros del segundo trimestre. En el segundo trimestre de 2025, las ventas netas totales fueron de 7.700 millones de euros, lo que está en el extremo superior de nuestra guía, principalmente debido al reconocimiento de ingresos de un sistema de alta ENEA y al negocio adicional de actualizaciones. Las ventas netas de sistemas fueron de 5.600 millones de euros, que incluyen 2.700 millones de euros de ventas de V, y 2.900 millones de euros de ventas no V. Las ventas netas de sistemas estuvieron impulsadas por el sector lógico en un 69%, mientras que el 31% restante provino del sector de memoria. Las ventas de gestión de la base instalada para el trimestre superaron la guía, alcanzando 2.100 millones de euros. El margen bruto del trimestre estuvo por encima de la guía, con un 53,7%, impulsado por un aumento en el negocio de actualizaciones, partidas únicas que resultaron en menores costos, y un impacto menor al esperado de los aranceles, lo que fue parcialmente compensado por el efecto dilutivo del reconocimiento de ingresos del sistema de alta ENEA. Los gastos operativos estuvieron en línea con lo previsto, con gastos en investigación y desarrollo de 1.200 millones de euros, y gastos generales y administrativos de 299 millones de euros. La tasa impositiva efectiva para el segundo trimestre fue del 18,1%. Para todo el año 2025, seguimos esperando una tasa impositiva efectiva anualizada de alrededor del 17%. El ingreso neto en el segundo trimestre fue de 2.300 millones de euros, lo que representa el 29,8% de las ventas netas totales, y resulta en una ganancia por acción de 5,90 euros. En cuanto al balance, terminamos el segundo trimestre con efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo en un nivel de 7.200 millones de euros. Pasando al libro de pedidos. Las reservas netas de sistemas en el segundo trimestre alcanzaron los 5.500 millones de euros, que se componen de 2.300 millones de euros de V, y 3.200 millones de euros de no V. Las reservas netas de sistemas en el trimestre estuvieron orientadas hacia el sector lógico en un 84%, mientras que la memoria representó el 16% restante. En cuanto a nuestra cartera de pedidos, terminamos el segundo trimestre con aproximadamente 33.000 millones de euros. Además de los cambios regulares por ventas y reservas de sistemas, esto refleja un ajuste de 1.400 millones de euros en el segundo trimestre relacionado con la respuesta de los clientes a los controles de 2024. En el segundo trimestre, ASML pagó un dividendo final de 1,84 € por acción ordinaria.
junto con el dividendo interino pagado en 2024 y 2025. Esto resultó en un dividendo total para 2024 de 6,40 € por acción ordinaria. El primer dividendo interino trimestral de 2025 será de 1,60 € por acción ordinaria, y se pagará el 6 de agosto de 2025. En el segundo trimestre de 2025, compramos acciones por un monto total de aproximadamente 1.400 millones de euros, lo que eleva el total de recompra de acciones de nuestro programa 2022-2025 a 5.800 millones de euros al final del segundo trimestre de 2025. Con esto, me gustaría devolver la palabra a Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Gracias, Roger. Como Roger ha destacado, terminamos el segundo trimestre con buenos resultados financieros. Pasando al mercado, como hemos dicho en trimestres recientes, la inteligencia artificial es el principal motor de crecimiento en memoria y lógica en este momento. Para el sector lógico, esperamos que los ingresos por sistemas aumenten en 2025 en comparación con 2024, ya que los clientes añaden capacidad en nodos litográficos. En memoria, esperamos que los ingresos por sistemas sigan siendo fuertes en 2025, ya que nuestros clientes hacen la transición a sus próximos nodos para apoyar los productos de última generación HBM y DDR5. Con respecto a nuestro negocio en China, se espera que los ingresos representen más del 25% de los ingresos totales este año, ya que se modera para representar más de cerca su proporción en la cartera de pedidos. Pasando a nuestro negocio de V. Los clientes continúan añadiendo capacidad en el borde líder para apoyar la demanda de inteligencia artificial, en la que V juega un papel cada vez más importante. Por ejemplo, nuestros clientes de DRAM han mencionado recientemente un aumento en el número de capas de V en sus últimos nodos. En 2025, esperamos que nuestros clientes avanzados añadan aproximadamente un 30% más de capacidad de V en comparación con 2024. La mayor productividad del NX 3800 significa que podemos abordar ese aumento de capacidad con aproximadamente el mismo número de sistemas que en 2024, pero con un precio de venta promedio más alto y un margen bruto mejorado. Este aumento de capacidad de V, junto con los ingresos previstos de los sistemas de alta NA, se espera que conduzca a un crecimiento de los ingresos de V de alrededor del 30% en 2025 frente a 2024. Los ingresos combinados de V profundo y nuestros sistemas de metrología e inspección en 2025 se espera que sean similares a los de 2024. Con respecto a la gestión de la base instalada, el negocio de actualizaciones ha sido fuerte en la primera mitad del año, ya que completamos la mayoría de las actualizaciones de productividad en los sistemas NXT 3800 en el campo para llevarlos a la especificación completa. Esperamos una fortaleza continua en la gestión de la base instalada para la segunda mitad del año, impulsada por un aumento en los ingresos por servicios a medida que crece nuestra base instalada, con una contribución creciente de los servicios de V. Con esto, esperamos que los ingresos por gestión de la base instalada crezcan más del 20% con respecto al año pasado. Ahora guiamos que los ingresos totales de 2025 aumenten alrededor del 15% con un margen bruto de alrededor del 52%. Esperamos que la demanda esté más sesgada hacia la segunda mitad del año. De cara a 2026, seguimos viendo una fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial para lógica y memoria, y vemos el impacto positivo de un número creciente de capas de V. Por otro lado, como hemos dicho antes, los clientes enfrentan crecientes incertidumbres basadas en desarrollos macroeconómicos y geopolíticos. Además, algunos clientes están navegando desafíos específicos que podrían afectar el momento de sus gastos de capital. En este contexto, aunque seguimos preparándonos para el crecimiento en 2026, no podemos confirmarlo en esta etapa. Seguiremos monitoreando los desarrollos en los próximos meses. Con esto, pido a Roger que proporcione una actualización sobre cómo estamos viendo actualmente los aranceles y sus posibles efectos. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Gracias, Christophe. Como destacó Christophe, actualmente enfrentamos un nivel creciente de incertidumbre en torno a los desarrollos macroeconómicos y geopolíticos, que pueden tener implicaciones tanto directas como indirectas para nuestro negocio. Con respecto a los aranceles, el impacto directo resulta de los aranceles relacionados con las ventas de sistemas a nuestros clientes en los Estados Unidos, la importación de materiales para nuestras instalaciones de fabricación en los Estados Unidos, la importación de piezas y herramientas para nuestras operaciones de campo en los Estados Unidos, y la exportación de piezas desde los Estados Unidos a otros países, en la medida en que los aranceles se apliquen a esas piezas. Seguimos trabajando con nuestros clientes y proveedores para intentar que cualquier impacto directo de los aranceles en nuestros resultados sea limitado. El impacto indirecto es más complejo y muy difícil de determinar,
ya que está relacionado con el impacto potencial de los aranceles en el PIB y la demanda general del mercado resultante. Con esto, me gustaría pasar a nuestras expectativas para el tercer trimestre de 2025. Esperamos que las ventas netas totales del tercer trimestre estén entre 7.400 millones de euros y 7.900 millones de euros. Esperamos que las ventas de gestión de la base instalada del tercer trimestre sean de alrededor de 2.000 millones de euros. El margen bruto para el tercer trimestre se espera que esté entre el 50% y el 52%. Los gastos esperados en investigación y desarrollo para el tercer trimestre son de alrededor de 1.200 millones de euros, y los gastos generales y administrativos se espera que sean de alrededor de 310 millones de euros. El margen bruto en la segunda mitad del año se espera que sea más bajo que en la primera mitad, principalmente debido al efecto dilutivo del reconocimiento de ingresos de un mayor número de sistemas de Altenia en la segunda mitad del año, menores ingresos por actualizaciones y una serie de partidas únicas que contribuyeron positivamente a los márgenes brutos en la primera mitad que no esperamos en la segunda mitad. Para todo el año, seguimos esperando un margen bruto de alrededor del 52%, por supuesto, con la advertencia de las incertidumbres en torno a los aranceles que acabamos de discutir. Con esto, me gustaría devolver la palabra a Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Pasando a la tecnología. Seguimos haciendo un buen progreso en nuestros productos de baja ENA y alta ENA de V, y estamos construyendo una cartera completa de V que ofrece a los clientes la flexibilidad para cumplir con sus objetivos de hoja de ruta tecnológica avanzada y optimizar su costo de tecnología. En el NXE 3800E, hicimos un fuerte progreso este trimestre, completando un gran número de actualizaciones de campo a la configuración final de 220 obleas por hora. Estamos en camino de completar estas actualizaciones en toda la base instalada durante 2025. Los nuevos sistemas NXE 3800 ahora se envían todos a especificación completa. Como se mencionó anteriormente, el NXE 3800 está ayudando a los clientes a expandir su uso de V. En los últimos nodos de DRAM, ahora pueden reemplazar pasos de V profundo de múltiples patrones más complejos con exposiciones únicas de V, lo que aporta beneficios como menor costo, tiempos de ciclo más rápidos y mejor rendimiento. En alta ENA, seguimos trabajando con los equipos de nuestros clientes para madurar la tecnología utilizando nuestro XE5000. Este trimestre, también enviamos y comenzamos la instalación del primer sistema XE50200B, que está destinado a apoyar la inserción de la tecnología de alta ENA en la fabricación de alto volumen. Como recordatorio, el sistema es capaz de lograr al menos 175 obleas por hora, lo que representa aproximadamente una mejora de productividad del 60% en comparación con el XE5000. Como compartimos durante nuestro Día del Mercado de Capitales de 2024, la plataforma de alta ENA permitirá a los clientes mapear y reducir su costo de tecnología al pasar de V profundo de múltiples patrones a EUV de alta ENA de exposición única. Para V profundo, la transición de los clientes a nodos avanzados también requiere sistemas más avanzados. Esto se debe a los crecientes requisitos críticos de litografía que impulsan la adopción de los sistemas NXT 2100 y NXT 2050, así como el sistema portador de última generación, el NXT 870. En general, seguimos con un buen impulso mientras nuestros clientes trabajan estrechamente con nosotros para adoptar aún más nuestra tecnología de V profundo. Como se mencionó anteriormente, hay una creciente incertidumbre a corto plazo, impulsada por desarrollos geopolíticos que afectan las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, a largo plazo, esperamos que el mercado de semiconductores permanezca fuerte, con la inteligencia artificial continuando impulsando el crecimiento. Como discutimos en nuestro Día del Mercado de Capitales, esperamos que las dinámicas del mercado final conduzcan a un cambio en la mezcla de productos hacia una lógica más avanzada y DRAM, y requieran un uso más intensivo de sistemas de litografía avanzados. La combinación de una sólida hoja de ruta de productividad en EUV de baja ENA, y la introducción de alta ENA apoyará la reducción del costo de tecnología, y la conversión de más capas de múltiples patrones a exposiciones únicas de V, aumentando el número de capas de V. En línea con nuestro Día del Mercado de Capitales de 2024, esperamos una oportunidad de ingresos para 2030 de entre 40 y 4.000 millones de euros y 60.000 millones de euros, con un margen bruto esperado de entre el 56% y el 60%. Con esto, estaremos encantados de responder a sus preguntas. Operador. Instrucciones del operador. Y su primera pregunta viene de la línea de François Bouvignes de UBS. François Xavier Bouvignes, Banco de Inversión UBS. Mi primera pregunta sería sobre la mezcla de este año. Parece que China está siendo un poco más fuerte de lo esperado y, aunque dijiste que la capacidad de V ha subido un 30%, y tus ingresos han subido un 30%, parece que el consenso estaba en un 40
y 9% y con unidades aún mucho más bajas de lo que quizás esperábamos al principio del año, cuando dijimos que estarían por debajo del 50%. Entonces, pensamos que estaría más cerca del 50 que del 40. Me preguntaba si ha habido algún cambio en EV subyacente, aunque sigue siendo fuerte, pero, ¿hay algún cambio? ¿Por qué está siendo un poco más bajo de lo que quizás la gente esperaba? Esa es mi primera pregunta. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Gracias, François. Empecemos con EV y luego pasaré a V profundo. En la mezcla de V, creo que efectivamente vemos que esperamos un crecimiento en EV este año de alrededor del 30%. Al principio del año, ese porcentaje era un poco más alto. Hubo un poco de confusión de nuestro lado, así que me disculpo por eso, pero la gran diferencia está realmente en el negocio de la base instalada. Como probablemente sabes, enviamos bastantes herramientas el año pasado, pero también este año, a clientes con una configuración más baja. Es decir, no tenían la configuración de 220 obleas por hora. Y los ingresos asociados con llevar esas herramientas al nivel de 220 obleas por hora no están en las ventas de sistemas, sino en el negocio de actualizaciones, y por lo tanto, en el negocio de la base instalada. Así que la diferencia que ves, es de 10% de diferencia, digamos, del 30% de crecimiento en lugar del 40%. Esa diferencia está en el negocio de la base instalada. Así que el negocio de la base instalada está creciendo más rápido de lo que anticipamos, y puede que tengas en tus modelos al principio del año. Entonces, es un equilibrio entre el negocio de V, y el negocio de actualizaciones asociado con llevar el 3800 al nivel de 220. Eso es realmente lo que es. En cuanto a los números de unidades para EV, esto se debe simplemente a la configuración que los clientes han elegido. Como habrás visto, este año es particularmente rico en términos de la proporción entre 3800 y 3600. También habrás visto que el precio de venta promedio para EV es muy alto este año. Y eso se debe a que la gran mayoría de las herramientas este año, y de hecho todas las herramientas en la segunda mitad de este año, son todas de baja NAO 3800. Como resultado, las necesidades de capacidad que tienen nuestros clientes pueden cumplirse con un menor número de herramientas. En términos de ingresos, no importa debido al mayor precio de venta promedio del 3800, y en términos de margen bruto, diría que es incluso positivo. Pero pueden obtener la misma capacidad hoy con un menor número de unidades. Finalmente, en UV profundo, en nuestro modelo actual y donde esperábamos estar al principio de este año, tienes razón, hay un pequeño cambio donde China está un poco más alta de lo que esperábamos. Recordarás que el año pasado dijimos que esperábamos estar un poco por encima del 20%. Ahora estamos mirando por encima del 25%. Así que hay un pequeño cambio en el negocio de V profundo del negocio no chino al negocio chino. Esa es la única parte móvil que diría que es relevante en V profundo. François Xavier Bouvignies, Banco de Inversión VS. Tiene sentido. Y la segunda pregunta es, creo que dijisteis en el pasado que valoráis vuestras herramientas en función del valor para los clientes. Así que el aumento del gasto es mayor a medida que aumenta el valor para el cliente. Por ejemplo, este año, la productividad está aumentando. Entonces, el precio de venta promedio está aumentando para el 3800. Y supongo que es la misma dinámica si piensas en la superposición o la mejora del tono metálico. Si logras mejorar eso, podrías valorar más alto, imagino. Ahora hay un argumento de que si un cliente no adopta alta NA, es neutral para vosotros porque tienen UV profundo de múltiples patrones, pero estaba pensando que el valor para el cliente sería mucho mayor con alta NA frente a UV profundo de múltiples patrones, especialmente en el lado del tono metálico, donde podrían ser mucho más agresivos con alta NA, y obviamente ahorrando mucho en gastos no litográficos. Entonces, el valor para el cliente es mucho mayor, por lo que podríais valorar más alto. Así que, es realmente neutral para alta NA. Entre V profundo de múltiples patrones y exposición única de alta NA? He estado hablando mucho con inversores sobre esto, y quería preguntaros. Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Bueno, François, tienes muchas preguntas en tu pregunta. Pero en la primera parte, resumiste muy bien lo que estamos haciendo. Solo quiero confirmar lo que dijiste sobre nuestra capacidad para aumentar el valor, y por lo tanto, el precio de nuestro producto. Si conseguimos más productividad, más superposición y mejor rendimiento de imagen. Eso sigue siendo correcto. Eso también es, por supuesto, para alta NA. Y creo que con alta NA, cuando simplificas básicamente el proceso del cliente, reduces el tiempo de entrega. Creo que lo que ves entonces es la capacidad también para nuestro cliente de seguir avanzando al siguiente nodo. Y creo que una de las razones por las que hemos estado impulsando esas herramientas históricamente es porque, a medida que el cliente avanza al siguiente nodo, prácticamente seguirán reduciendo y la intensidad litográfica aumentará.
y alta NA encaja exactamente en esa estrategia, diría, como lo hizo EV en el pasado, o como lo mencionaste en el pasado. Así que el beneficio de una herramienta como alta NA también se captura por un aumento en la intensidad litográfica, básicamente moviéndose al siguiente nodo. Y creo que hemos visto eso suceder fuertemente con EV en el pasado. Y a medida que alta NA madura, y el cliente valida el valor que has descrito, creo que veremos exactamente la misma dinámica. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Didier Femama de Bank of America. Didier Femama, BofA Securities. Solo tengo un par de preguntas rápidas. Quizás una pregunta para Roger, creo que de la conferencia de prensa de esta mañana. Me sorprendió un poco escuchar o leer que veis la eliminación de la prohibición de exportación de chips de inteligencia artificial a China como algo positivo. ¿Podrías elaborar un poco sobre eso? Habría pensado que los ingresos por licencias asociados con esos chips en China no serían tan significativos. ¿O estás sugiriendo o esperando que también haya alguna forma de relajación de las restricciones para EV en China? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Bueno, creo que es positivo porque creo que es positivo para todo el ecosistema. ¿Vamos a vender 20 herramientas más como resultado de eso? Probablemente no. Pero creo que sigue siendo un desarrollo positivo que el ecosistema más amplio se esté desplegando, y que se estén levantando restricciones. Creo que en sí mismo es positivo. No es el único levantamiento de restricciones que ha sucedido en las últimas semanas. Como también sabes, hubo un levantamiento de restricciones cuando se trata de software de diseño de chips en sí mismo. Creo que eso está sucediendo, creo que fortalece el alcance global del ecosistema, lo cual creo que es positivo. Así que basado en eso, creo que este es un desarrollo positivo para todo el ecosistema y, con suerte, también para nosotros. Didier Femama, BofA Securities. Entendido. La segunda pregunta es sobre la perspectiva de V profundo para la segunda mitad. Sé que dijisteis en el momento del primer trimestre que los ingresos del grupo de China serían un poco mejores del 25% frente al 20% anterior. Pero parece que se ha fortalecido aún más. ¿Cuánto de eso crees que podría estar relacionado con adelantarse a restricciones adicionales en ciertos clientes de fundición lógica o memoria para el próximo año? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Didier, no creo que esa dinámica haya cambiado materialmente, ¿verdad? Así que el 25% del que hemos estado hablando ahora por segundo trimestre consecutivo es lo que esperamos para el año. Creo que eso sigue siendo así, el 25% es lo que esperamos para el año. No creo que esa dinámica haya cambiado necesariamente en los últimos trimestres. Sigue estando ahí. Y exactamente qué está impulsado por las consideraciones de los clientes, es muy difícil de decir. Creo que hay una necesidad de los clientes, esa necesidad sigue siendo fuerte como la vemos. Quiero decir, ha habido discusiones en el pasado sobre si se va a caer por un precipicio. Bueno, no lo está. Y tampoco es lo que vemos. Todavía vemos una fuerte demanda en China, y la demanda en China se alinea cada vez más con el porcentaje que representa en nuestra cartera de pedidos, que es, de nuevo, el nivel del que estábamos hablando, ligeramente alrededor del 25%. Didier Femama, BofA Securities. Tengo una rápida pregunta de seguimiento sobre Alta NA. Me sorprende que no hagas tanto énfasis en las reservas que tuvisteis en el trimestre. Solo me preguntaba, quizás Christoph, si eso fortaleció tu opinión de que Alta NA podría estar en el nodo de 1,4 nanómetros. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Bueno, nuestra opinión, creo, ha sido muy consistente. Y la pregunta vuelve cada vez, y siempre doy la misma respuesta, que es que la fase en la que estamos hoy es una fase en la que los clientes están solo calificando la herramienta, y la califican teniendo en mente insertarla en la fabricación de alto volumen en 2026, 2027. Y el formato exacto que usarán para la inserción depende básicamente del progreso que hagamos con ellos en los próximos meses. Pero el progreso ha sido bueno. Creo que hablamos mucho sobre los datos iniciales a finales del año pasado, principios de este año. Los datos siguen siendo buenos. Cuanto más usan los clientes la herramienta, diría, más les gusta. Y esto significa también que la oportunidad para la inserción, por supuesto, crece con el tiempo porque hay más y más datos que lo confirman. Pero al mismo tiempo, aún necesitamos unos meses más. Como mencioné en mi introducción, todavía hay mucho trabajo en curso con nuestro cliente con el 5000. El envío del 5200 es un hito importante porque esa es la herramienta para la fabricación de alto volumen. Así que esto también significa que esta herramienta estará disponible a tiempo. Pero también ahí, necesitamos calificarla. Así que creo que el progreso es bueno. Nos sentimos bien con la forma en que el cliente ve el sistema, y creo que continuaremos compartiendo con vosotros el progreso en los próximos meses. Pero estamos contentos con el progreso, y creo que nuestros clientes también lo están. De hecho, confirmamos que la entrada de pedidos de EV fue una mezcla de baja NA y alta NA,
Pero también mencionamos antes que los clientes nos han pedido no ser específicos sobre la entrada de pedidos de alta NEA. Esa es la razón por la que podríamos no hacer tanto ruido al respecto como a algunas personas les gustaría. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Joe Quattrocchi de Wells Fargo. Joseph Quattrocchi, Wells Fargo Securities. Quería preguntar sobre 2026. Vuestros comentarios. Supongo que quería intentar entender mejor qué ha cambiado en los últimos 90 días en vuestras conversaciones con los clientes. Parece que mencionasteis que un cliente o clientes están navegando desafíos específicos que podrían impactar su gasto de capital. Pero ¿podéis ayudarnos a entender qué ha cambiado desde hace 90 días? Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Empezaré, y creo que Roger puede añadir. Pero creo que cuando hablamos hace 90 días, esto fue un par de semanas después de la liberación, pero también del anuncio de que los aranceles se habían puesto en espera durante 90 días. Y creo que dijimos entonces que no estábamos al final de la discusión. Estábamos más bien al principio de ella. Y creo que hoy, todavía no estamos al final. Han pasado 3 meses. Y creo que esas discusiones están en la mente de todos nuestros clientes, y básicamente están intentando entender qué significa esto para ellos a corto plazo. Así que creo que lo que ha pasado en los últimos 90 días es el impacto del anuncio está ahí. Hay mucha discusión. Nadie sabe, incluso hoy, cuál es el estado final. Algunas personas son más optimistas. Algunas personas son más pesimistas. Y creo que cuando hablamos de incertidumbres, nos referimos a ambas, básicamente. Así que creo que nuestra visibilidad, debido a la discusión, se ha reducido un poco, y por lo tanto, estamos siendo más cautelosos. Creo que Roger mencionaba los chips H20 en el curso de los últimos 3 meses. Fueron restringidos y luego permitidos de nuevo ayer. Así que mucho de esto todavía está sucediendo. Y como sabes, este tipo de incertidumbre suele invitar a las personas que hacen inversiones a ser más cautelosas. Y creo que lo que reportamos es el resultado de las discusiones que estamos teniendo básicamente con esas personas. Roger R.J.M. Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Sí. Creo que, primero, esa es la historia, ¿verdad? Así que está el impacto directo. Si estás considerando expandirte en los Estados Unidos, todavía no sabes hoy exactamente qué aranceles se van a aplicar a ti porque, por un lado, tienes los aranceles genéricos. Pero por otro lado, también está la revisión 232 que, en esta etapa, no sabemos cuál será el resultado. Así que si tienes planes de inversión en los Estados Unidos, y obviamente, la incertidumbre en torno a la discusión de aranceles es un componente bastante significativo en tu caso de negocio. ¿Y cuánto vas a invertir en los Estados Unidos y en qué plazo? Pero esa es una implicación directa. Y luego, al punto de Christophe, está el impacto indirecto. Todavía no sabemos hoy. Los niveles de ruido son bastante altos en los aranceles. Las posibles implicaciones que esto podría tener para el crecimiento del PIB son bastante significativas. Por lo tanto, nuestros clientes son cautelosos y están esperando con sus decisiones de inversión hasta el punto en que maximizan el tiempo de espera que tienen para sus decisiones de inversión. Y eso es lo que Christophe está señalando. La claridad de los clientes, la incertidumbre que tienen que navegar es bastante sustancial, y eso lleva a que mantengan las cartas un poco más cerca del pecho de lo que típicamente harían en este marco de tiempo. Y esto podría ser positivo. Christophe te dio un ejemplo, pero también hay riesgos involucrados. Como resultado de eso, hemos hecho la declaración que hicimos. Joseph Quattrocchi, Wells Fargo Securities, lo apreció. Y como seguimiento, en el lado del margen bruto, creo que si miras la guía implícita para el trimestre de diciembre, ¿alguna ayuda sobre qué está impulsando el margen bruto, que parece que dará un paso hacia abajo secuencialmente? Es solo la mezcla, ya que parece que estás implicando tal vez 3 herramientas de alta NEA siendo reconocidas en ese trimestre. ¿Es esa la forma correcta de pensar? ¿Hay algo más que deberíamos considerar? R.J.M. Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Sí, Joe, eso es importante, ¿verdad? Así que la alta NEA es importante. Eso tendrá un impacto porque en la segunda mitad, tendremos más herramientas de alta NEA reconocidas que en la primera mitad. Ese es el factor principal. El segundo factor es que, como mencioné antes, tuvimos bastante negocio de actualizaciones en la primera mitad. Esperaría que el negocio de actualizaciones sea un poco más bajo en la segunda mitad, y eso es un factor. Y luego también tuvimos algunos beneficios de costos únicos en la primera mitad que no podemos contar en la segunda mitad. Así que es un poco una mezcla de esos factores, como resultado de los cuales creemos que la segunda mitad será ligeramente más débil. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Chris Sankar de TD Cowen. Sri Krishnan Sankar Narayanan, TD Cowen. Roger, primero sobre el calendario 2026. Entiendo que es difícil para vosotros confirmar en esta etapa. Pero solo tengo curiosidad,
Cuando miras las reservas que tuvisteis, ¿qué tipo de tasa de reservas deberíamos asumir que necesitáis obtener en el tercer trimestre para tener alguna convicción sobre si el calendario 2026 será un año de crecimiento o no? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Sí, Chris, muy buen intento. Creo que algunos lo intentaron antes. No vamos a ir por ahí, ¿verdad? Así que hicimos un comentario sobre las reservas. Creemos que las reservas son irregulares, porque creemos que las reservas no son necesariamente un buen reflejo del impulso del negocio. Así que no creo que sea sabio entrar en eso. Así que nos alejamos de dar guías sobre 2026, y no creo que sea apropiado dar indirectamente guías sobre 2026. Así que paso en esta. Sri Krishnan Sankarnarayanan, T.D. Cohen. Entendido. Sin problemas. Tengo una pregunta de dos partes sobre las reservas. Lo siento por ser molesto. Sobre las reservas del segundo trimestre, ¿puedes decirnos un poco cuánto de los 2.300 millones de euros en EV, cómo se dividió entre lógica y DRAM para las reservas de V? Y sobre los 3.000 millones de euros en reservas de V profundo, ¿cuánto se enviará este año frente al próximo año en V profundo? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Sobre la primera pregunta en EV, son múltiples clientes y es tanto lógica como memoria, aunque diría que está sesgado hacia la lógica. Así que la lógica es la mayor parte del número. En V profundo, es un poco una mezcla. Todo lo que diría es que la última vez que te dijimos que estábamos cada vez más cerca de estar completamente reservados para este año también en V profundo. Creo que ahora podemos decir que estamos prácticamente cubiertos para todo el año. Y eso significa que algunos de los pedidos que llegaron en V profundo ayudaron a cerrar la brecha que aún necesitábamos para estar completamente cubiertos o virtualmente cubiertos para este año. Y luego el saldo está ahí para 2026. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de CJ Muse de Cantor Fitzgerald. Christopher Muse, Cantor Fitzgerald ICO. Quería volver a la primera pregunta, donde habéis reducido vuestra perspectiva de ingresos de V del 50% al 30%. Eso es aproximadamente 1.700 millones de euros. No creo que estéis sugiriendo que vuestro negocio de servicios creció tanto. Así que tengo curiosidad. ¿Qué cambió en el frente de las herramientas? ¿Y fue simplemente una mayor reducción de riesgos en lógica a niveles de unidades más tipo de minimis? ¿O hay algo más pasando ahí? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Estoy un poco confundido. ¿CJ? ¿De dónde sacaste el 50%? Porque creo que de lo que hemos estado hablando fue del 40% al inicio del año. Ese es el número que dimos. Y si lo sumas todo, en el punto medio en los niveles actuales del negocio de la base instalada y manteniendo el negocio de aplicaciones constante, estábamos mirando un aumento del 40% al principio del año. Así que la diferencia del 40% de crecimiento al 30% de crecimiento, esa diferencia se explica por lo que te acabo de decir en términos de un cambio del negocio de sistemas al negocio de actualizaciones que está incluido en la base instalada. Así que el 50% es un número que, honestamente, no reconozco. El crecimiento del 50%. Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Bueno, está ligado a aproximadamente 50 herramientas. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Vale, ahora estamos en las 50 herramientas. Así que las 50 herramientas. Bueno, una explicación importante de las 50 herramientas frente al menor número de herramientas. Las 40 y pico herramientas de las que estábamos hablando, se explica por la mezcla de herramientas en este año. Así que este año está completamente dominado por el 3800 y un puñado de herramientas 3600. Y esa es la razón por la que el número de herramientas es más bajo, simplemente porque las personas obtienen una productividad mucho mayor por herramienta, y eso aún les da el aumento de capacidad del 30% que estaban buscando, aunque con un menor número de herramientas. Así que es la mezcla de herramientas lo que ha llevado a un número menor. Christopher Muse, Cantor Fitzgerald ICO. Perfecto. Y luego para seguir con vuestra perspectiva para 2026, donde hace 90 días hablasteis de crecimiento y ahora mayor incertidumbre. Pensaría que en el frente de los aranceles, habría más certeza. Y entonces, tengo curiosidad, ¿por qué eso ha empeorado, supongo, en vuestras mentes? Y luego, desde una perspectiva de abajo hacia arriba, ¿ha cambiado algo en términos de los planes de construcción que estáis viendo de vuestros clientes, ya sea en China doméstica, Emerson, la rampa de alta NA o la demanda de baja NA, que os está haciendo retractaros de esa perspectiva? ¿O es simplemente una especie de visión macro de arriba hacia abajo lo que está impulsando eso? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Diría en tu primera pregunta, CJ,
Es interesante que tengamos una perspectiva tan diferente sobre cómo se veía el mundo hace 3 meses frente a hoy. Diría que hace 3 meses, creo que frente a hoy, puedo decirte que nuestros clientes están más preocupados por la discusión de los aranceles hoy que hace 3 meses. Hace 3 meses, hubo una indicación de una pausa en los aranceles. Ahora, creo que parece que los países están en modo de batalla total de nuevo cuando se trata de aranceles. Cada día, hay un nuevo porcentaje. La revisión 232, que, por supuesto, es muy significativa en nuestra industria, no hay línea de visión ahí. Así que cuando tenemos conversaciones con nuestros clientes, sentimos que están inciertos sobre dónde podría aterrizar la discusión de los aranceles, y cuáles son las implicaciones para el crecimiento del PIB. Y como resultado de eso, ¿qué significa eso para la demanda de sus clientes? Así que sentimos en todas las conversaciones con los clientes un nivel de incertidumbre más alto que hace 3 meses. Y esa es la razón por la que, como mencioné antes, mantienen las cartas más cerca del pecho, y esperan con la confirmación de la demanda hasta el momento en que puedan hacerlo. Eso es lo que observamos para detener cualquier cosa sobre las dinámicas de los clientes. ¿Cómo lo ves? Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Sí. Creo que lo resumiste bien de nuevo. Y como dije antes, también apreciamos que hay una visión diferente y diferentes niveles de optimismo o pesimismo. Creo que lo que intentamos hacer es reflejar básicamente la naturaleza de las discusiones que estamos teniendo. Y por supuesto, a tu pregunta, ¿es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? Es primero de arriba hacia abajo, pero la interrogación sobre el negocio es, por supuesto, también una discusión más detallada que estamos teniendo. Así que eso es un poco de donde estamos. Seguiremos teniendo esas discusiones, por cierto, porque cada día trae nuevas noticias. Ayer fue una buena noticia, como discutimos. Y veremos qué pasa en los próximos meses. Pero ahí es donde están nuestros clientes hoy. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Tammy Q de Berenberg. Tammy Q, Jo. Berenberg, Goslerico. KG. La primera es con respecto a tu comentario sobre que el 30% de eficiencia ayudó a abordar los requisitos de los clientes para expandir la capacidad en un 30%. Entonces, ¿es correcto decir que de cara al futuro, necesitas que los clientes expandan la capacidad agresivamente si queremos vender más herramientas a tus clientes frente a antes, que la demanda de litografía es en realidad una función de cuánta capacidad estarán dispuestos a añadir los clientes? Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Bueno, creo que normalmente definimos la necesidad de capacidad de V por la necesidad total de salida de obleas. Así que creo que este es el número que monitoreamos. Creo que lo has visto también en el día del mercado de capitales, donde miramos el total de inicios de obleas por mes y cómo evoluciona esto con el tiempo. Así que creo que esto define nuestro mercado. Y siempre intentamos servir a ese mercado enviando la herramienta más efectiva, la más productiva. La razón de eso es que una mayor productividad de la herramienta nos permitirá entregar el mayor valor a nuestro cliente con un menor costo de nuestro lado y, por lo tanto, un mejor margen bruto. Así que creo que somos más sensibles a la necesidad total de capacidad de nuestro cliente que a cuántas herramientas vamos a necesitar para cumplirla. Y diría que cuanto menos número de herramientas necesitemos para cumplirla, normalmente mejor será nuestro margen y rentabilidad. Y para nuestros clientes, también el valor es mejor porque tienen más espacio básicamente para operar más capacidad. Así que, para darte una idea, cuando enviamos el primer sistema de V, el 3400B, estábamos aproximadamente a la mitad de la productividad de la herramienta que enviamos hoy. Así que, por supuesto, esto tiene un efecto en el número total de herramientas. Así que, si todavía estuviéramos enviando el 3400B hoy, el número de unidades sería al menos el doble. Pero lo que miramos, lo que es realmente importante, lo que deberías mirar, es realmente la capacidad total añadida por nuestro cliente de año en año. Tammy Q, Jo. Berenberg, Goslerico. KG. Vale. Y un seguimiento sería sobre 2026. Así que mencionasteis que realmente no podéis confirmar que 2026 sea un año de crecimiento, pero al mismo tiempo, estáis preparando para un año de crecimiento para 2026, supongo, desde la perspectiva de vuestra capacidad. Entonces, es como decir que es solo incertidumbre y por el momento, pero basado en vuestras conversaciones con vuestros clientes, todavía están inclinados a añadir, solo que no están seguros sobre cuál es la discusión de los aranceles. Así que probablemente todavía nos inclinamos hacia el lado positivo en una especie de imagen nublada donde podríamos ver a toda la industria retrocediendo de la inversión. Robert Sanders, Deutsche Bank AG. Bueno, creo que también decimos que hoy, creo que los fundamentos de nuestros clientes todavía son fuertes. Creo que la inteligencia artificial todavía es muy fuerte. Creo que también obtienes una señal de eso en muchas noticias en los últimos meses. Así que los fundamentos son fuertes. Y creo que la discusión en torno a los aranceles desde la geopolítica está invitando a algunos clientes a ser un poco más cuidadosos.
Así que, si esta discusión no estuviera ahí, creo que los fundamentos están ahí, y estaríamos bastante en la línea que teníamos hace unos meses. Así que creo que la forma en que esto se resuelva en los próximos meses es muy importante para devolver estabilidad, confianza, etc., a nuestros clientes. Así que, con suerte, esta es una discusión a corto plazo. Tamikyu, Jo. Berenberg, Goslerico. KG. Solo para confirmar, ¿es correcto decir que potencialmente es un retraso en la decisión en lugar de un cambio de decisión? Por supuesto, sé que depende de cuál sea el resultado de la discusión de los aranceles. Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Creo que estamos mirando más a, diría, alguna interrogación sobre la decisión. Así que no tiene que ser un retraso o un cambio, sino que hay más interrogantes sobre las decisiones que tienen que tomarse. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Alexander Duval de Goldman Sachs. Alexander Duval, Goldman Sachs Group, Incorporated. Hablasteis sobre cómo la intensidad litográfica puede beneficiarse de la memoria de vanguardia específicamente. Me preguntaba si podrías elaborar esto, y cómo está ayudando a la intensidad litográfica. ¿Y hasta qué punto ves eso como una tendencia sostenible para el próximo año? Y luego, como un seguimiento rápido, hablasteis en el pasado sobre el enfoque de ASML en moverse hacia aprovechar plataformas comunes. Me preguntaba si podríais dar la última actualización sobre el progreso ahí, y cómo estáis pensando en la línea de tiempo para que eso ayude a los clientes y a ASML. Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Sí. Así que en la primera pregunta, creo que hablamos bastante sobre la intensidad litográfica en el día del mercado de capitales. Creo que lo que es muy positivo sobre los últimos meses es que vemos básicamente esta adopción incrementada de V ocurriendo, especialmente con los clientes de DRAM. La tendencia, creo, será sostenida. Eso es lo que nos dicen nuestros clientes. Así que vemos en el último nodo un salto bastante significativo en las capas de V para algunos de los clientes. Y la hoja de ruta tecnológica de DRAM es tan compleja que V cada vez más se ve básicamente como una forma de simplificar el flujo de proceso y llegar al rendimiento necesario más rápido. Así que, si miramos, diría, los próximos 3, 4, 5 nodos, y eso incluye para HBM, por cierto, vemos una tendencia muy positiva con nuestros clientes de DRAM. Y creo que lo anticipamos el año pasado, y ahora tenemos muchos puntos de confirmación de eso. Así que eso es un poco de donde estamos en esto. En la próxima plataforma. Así que creo que lo que explicamos el año pasado es que queremos continuar mejorando el rendimiento de V. Queremos continuar escalando la productividad. Vamos a hacer eso hasta donde podamos en esta plataforma, probablemente hasta el final de esta década. Podemos continuar mejorando el rendimiento de la herramienta en la plataforma actual básicamente en términos de productividad y superposición. Y cuando veamos que esto se vuelve más difícil, entonces la próxima plataforma, que es más o menos la misma que la plataforma de alta NA, también estará disponible para baja NA para que podamos continuar este viaje por otros 10, 15 años. Así que esto ocurrirá probablemente, diría, al principio de la próxima década. Esa es al menos nuestra estimación actual. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Chris Caso de Wolf Research. Christopher Caso, Wolf Research. Supongo que la primera pregunta es con respecto a la memoria. Y parece que los ingresos y las reservas bajaron un poco en el trimestre. ¿Podríais hablar un poco sobre las tendencias que estáis viendo en la memoria? Y luego, antes en la llamada, hablasteis sobre algunas de las tendencias con respecto a HBM impulsado por la inteligencia artificial. ¿Qué y cuándo esperáis ver algunos de esos beneficios entrando en el libro de pedidos para la memoria? Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Bueno, creo que lo que decimos hoy es que si miramos los ingresos de memoria, estos siguen siendo fuertes en 2025. Así que básicamente al nivel de 2024. Así que la demanda en memoria avanzada sigue siendo fuerte. Eso está impulsado, como mencionaste, por HBM. Así que lo que realmente pasó este año es, diría, que la lógica ha aumentado de nuevo. Así que esto es, diría, el mayor cambio. Pero si miramos hacia adelante, la inteligencia artificial está antes sobre lógica como HBM. Así que la capacidad tiene que construirse en ambos. Hablé sobre los fundamentos de la inteligencia artificial antes que cubren tanto la lógica como la memoria. Así que creo que la lógica estaba rezagada el año pasado porque las inversiones no estaban ocurriendo. Eso ahora está ocurriendo. Y creo que si miramos los próximos, principalmente un par de años, deberíamos seguir viendo una fuerte demanda en ambos básicamente. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Y supongo que lo que viste en el material fue que las reservas de memoria fueron bastante bajas en el trimestre, creo que en un 16%. Pero para ser honesto, eso fue después de unos trimestres donde la entrada de pedidos para memoria fue muy alta. Así que el último trimestre, en el primer trimestre,
fue del 40%. Así que ahí, creo que durante varios trimestres, la entrada de pedidos de memoria fue muy fuerte. Este trimestre, fue más baja. Pero ¿sabes lo que decimos sobre la entrada de pedidos? Y creo que eso también se aplica a la composición de la entrada de pedidos para memoria frente a lógica. Es irregular. Christopher Caso, World Research. Sí. Entendido. Como pregunta de seguimiento con respecto a China, dado que China parece estar por encima de lo que habíais esperado al inicio del año, ¿sentís que eso tiene alguna implicación para los ingresos de China al entrar en el próximo año? Siempre hay preocupaciones sobre adelantos con respecto a China. Obviamente, las restricciones ahí están cambiando, lo que, debido a la mejora que estáis viendo en China este año, ¿tiene algún efecto en vuestras expectativas para China entrando en el próximo año? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Por supuesto, no vamos a dar ninguna proyección sobre 2026, y eso incluiría China. Pero francamente, desde hace un tiempo, estamos viendo que hay una demanda saludable en China. La demanda no se está cayendo por un precipicio. Y creo que vemos esto confirmado año tras año, que la demanda en China sigue siendo bastante fuerte. Así que no vemos un patrón de adelantos extremos y, como resultado, que la demanda se caiga por un precipicio. Esa no es una dinámica que veamos. Creemos que hay un negocio saludable en China, en lógica convencional y en memoria, y estamos listos para servir el desarrollo continuo de ese mercado. Operador. Su próxima pregunta viene de la línea de Aditya Metuku de HSBC. Aditya Metuku, Investigación de Inversión Global HSBC. Así que Roger, primero una aclaración. Creo que dijiste al principio de la llamada que tuvisteis ajustes de pedidos en la cartera de pedidos. ¿Puedes explicar un poco qué proporción de este ajuste de pedidos estaba relacionada con EV, y qué proporción era EV profundo? Y si esto fue en múltiples clientes o si fue solo uno o dos clientes. Cualquier detalle sobre ese ajuste sería útil. Y tengo un seguimiento. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. No, el ajuste del cable específicamente estaba relacionado con China. Así que hay un ajuste de 1.400 millones de euros en la cartera de pedidos que necesitas entender, y eso está relacionado con los clientes ahora. A la luz de las restricciones de exportación del año pasado, los clientes ahora han tomado una decisión sobre lo que quieren hacer, y eso ha llevado a la cancelación o anulación de pedidos por alrededor de 1.400 millones de euros. Ese es el dato que necesitas para entender la cartera de pedidos de 33.000 millones de euros con la que terminamos el trimestre. Así que esto es todo V profundo y un poco de negocio de aplicaciones, pero en esencia, la mayor parte de esto es V profundo. Christopher Caso, World Research. Entendido. Y solo siguiendo con eso. Mira, entiendo la incertidumbre en torno a los aranceles, pero dejando eso de lado, mi cálculo sugirió que si obtenéis otros 6.000 millones de euros en pedidos en la segunda mitad de este año, eso debería ser suficiente para entregar un crecimiento plano en 2026. Y cualquier cosa por encima de esto impulsará el crecimiento de ingresos en 2026. Ahora, cuando miro el número de 6.000 millones de euros, no parece exigente dado que habéis tenido casi 5.000 millones de euros en promedio de entrada de pedidos en los últimos 4 trimestres. Así que, si los aranceles resultan ser benignos, estaríais de acuerdo con mi cálculo de que aproximadamente 6.000 millones de euros en entrada de pedidos acumulativamente en los próximos 2 trimestres os preparará para un crecimiento plano. Y cualquier cosa por encima de esto ayudará a impulsar el crecimiento de ingresos en 2026. RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. No voy a darte una nota sobre tu cálculo. Así que no voy a decir que no voy a hacer eso por razones obvias, como acabo de compartir con Chris. No vamos a entrar en eso. Hay suposiciones pesadas en tu cálculo sobre exactamente la composición del libro de pedidos, que pertenece a qué año. Y a la luz de lo que dijimos al principio, no vamos a Christopher Caso, World Research. Vale. Sin problemas. ¿Puedo hacer otra pregunta entonces, si está bien? Christophe Fouquet, presidente, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Así que tu interpretación, si obtengo una respuesta floja, tengo derecho a otra pregunta. Está bien. Adelante. Christopher Caso, World Research. Vale. Solo un tema ligeramente diferente. Pero recientemente, ha habido una tesis circulando de que dentro del mercado de lógica, no habrá un aumento en la intensidad litográfica ahora hasta 2030, cuando se espera que vuestro mayor cliente adopte alta EUV. Solo parece un poco pesimista para mí, pero solo me preguntaba cómo lo veis. ¿Estaríais de acuerdo con la afirmación? ¿O creéis que no habrá transiciones antes de 2030 que conduzcan a un aumento en la intensidad litográfica, potencialmente en el nodo de 14 angstroms? Cualquier detalle que podáis dar al respecto sería útil. Christophe Fouquet, presidente,
director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración. Creo que esta afirmación debería comenzar con el hecho de que el nodo de 2 nanómetros, lo discutimos muchas veces, es un nodo donde básicamente no vemos un aumento de las capas de V. Ahora, por supuesto, lo que sucede después de eso es que Gate-All-Around es la nueva arquitectura, y los clientes van a volver a impulsar más densidad. Hay muchas formas de hacer eso. Una forma es, por supuesto, usar más intensidad litográfica. Así que creo que después del nodo de 1,4 nanómetros, veremos de nuevo un aumento de la intensidad litográfica, algunas capas más de V. Si miras a largo plazo también, los clientes de lógica son extremadamente optimistas sobre la necesidad de más capas de V. Así que sí, hay un nodo, como pasó antes con FinFET, donde hay una pausa. Pero siempre explico que la única razón para esa pausa es permitir más reducción en el futuro. Así que, para cada nodo donde haces una pausa básicamente para cambiar tu arquitectura de transistor, normalmente verás 3, 4, 5 nodos donde continúas básicamente reduciendo y ahí impulsas más intensidad. Detalles de tiempo. Este es todavía un mercado muy competitivo. La inteligencia artificial está impulsando la innovación. Así que nuestros clientes no están quietos. Y creo que veremos más oportunidades en los próximos años seguro. Yin Kabna, vicepresidente de Relaciones con Inversores. Instrucciones del operador. Si no pudisteis participar en esta llamada y todavía tenéis preguntas, por favor, contactad con Relaciones con Inversores de ASML con vuestra pregunta. Operador. Y su última pregunta rápida viene de la línea de Tim Schulze-Melander de Redburn hoy. Tim Schulze-Melander, Redburn, Europe, Limited. Tal vez las haga ambas de entrada. Así que la primera fue solo una aclaración, por favor, de Roger sobre la gestión de la base instalada. Si miro la guía del tercer trimestre, la guía de todo el año, parece que hay una caída de aproximadamente 400 millones de euros secuencialmente en el cuarto trimestre. ¿Es esa la escala de la contribución del 3800 a la gestión de la base instalada? Porque estaba pensando que tendríamos bastantes envíos de fluoruro de argón de 2023 y 2024 empezando a contribuir. Así que solo tal vez algo de detalle sobre qué está pasando secuencialmente en el cuarto trimestre en vuestra guía. Y luego una pregunta para Christoph solo sobre la adopción de alta NA, 175 obleas por hora, un logro impresionante. Claramente, estáis enviando y calificando mucho. Tal vez en términos simples, podríais compartir cuáles son los hitos que aún se necesitan para que vuestros clientes crucen antes de que podamos estar más seguros sobre cuándo comienza la fabricación de volumen y solo la dilución en alta NA. ¿Está el programa ya por encima del punto de equilibrio? RJM Dassen, vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del Consejo de Administración. Sobre la primera, muy rápido, lo que di, el 20%, obviamente, es un número redondo, ¿verdad? Y luego, si el 20% fuera el 23 o 24%, creo que ya habrías compensado la gran diferencia que tienes ahí. Creo que la base instalada, particularmente el negocio de actualizaciones, como mencionamos antes, fue particularmente alto en la primera mitad. Así que esperamos que decline un poco, pero también esperamos un aumento continuo en los ingresos por servicios, no necesariamente de fluoruro de argón, pero definitivamente de V, ¿verdad? Así que en EV, ves cada vez más herramientas saliendo de la garantía. Así que eso contribuye a un aumento en el negocio de servicios. Así que el negocio de actualizaciones baja un poco, el negocio de servicios continúa creciendo. Y no creo que debas esperar un movimiento draconiano entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Hay un poco de redondeo ahí. Y eso podría confundir el análisis. Sí. En alta NA, así que creo que hablamos de las tres fases en el pasado. Así que creo que todavía estamos en lo que llamo fase 1, que es básicamente la investigación y desarrollo del cliente realmente calificando la tecnología con el 5000. La buena noticia es que la imagen está funcionando muy bien, la superposición es buena. Así que el rendimiento de alta NA ha sido validado. Así que algunos de los datos que compartí hace unos meses. El envío del primer 5200 significa que nos dirigimos hacia la fase 2, que será la calificación de la herramienta para la inserción en la fabricación de alto volumen. Y ahí, la palabra clave es madurez, ¿verdad? Es algo así como que la herramienta funcione sin interrupciones importantes para que el cliente no solo quiera el rendimiento, sino que pueda confiar en que el rendimiento sea repetible en la fabricación de alto volumen. Así que creo que el próximo hito clave es sobre la madurez de la herramienta. Y esto será mucho para este año, el próximo año. Y cuando esto esté validado, ahí es donde los clientes empiezan a contar realmente con el sistema para hacer un buen trabajo en la fabricación. Así que esa es un poco la secuencia de los hitos. Mehdi Hosseini, Susquehanna Financial Group. Así que ahora, en nombre de ASML, me gustaría agradeceros a todos por uniros a nosotros hoy. Y le pediré al operador, si pudiera concluir formalmente la llamada, lo apreciaría mucho. Gracias, operador. Gracias.
Esto concluye la conferencia telefónica de resultados financieros del segundo trimestre de 2025 de ASML. Gracias por participar. Ahora pueden desconectar.